Dios les bendiga, bienvenidos una vez más al canal Estudios Bíblicos. Mi nombre es Jair Figueroa, por la gracia de Dios teólogo de la corriente doctrinal unicitaria. Siendo ya de costumbre, este canal tiene como propósito principal explicar temas desde la perspectiva teológica, bajo la dirección del Espíritu Santo y de manera escritural sobre la doctrina bíblica pentecostal. También es mi deseo que se extienda el Evangelio, así que le solicito muy amablemente que me ayude en esta parte dando un like o un me gusta a este video y compartiéndolo con otro amigo o hermano. Al igual, si tienes dudas o sugerencias, puedes hacer sus comentarios aquí en este mismo canal. Bienvenidos. En videos anteriores ya hemos explicado teológicamente el concepto bíblico del nombre sobre todo nombre, donde aprendimos que en el modelo de la oración enseñado por el Señor Jesús está revelado el nombre de Dios, y en esta ocasión pues vamos a estudiar bajo la luz de la palabra el tema de Cristología con el subtema titulado Descifrando el Elohim, más allá del plural. Comencemos. El término hebreo Elohim significa Dios en referencia a YHWH o dioses cuando no se habla del YHWH. Se constituye en uno de los puntos más debatidos en las discusiones teológicas contemporáneas entre defensores de la doctrina de la unicidad, que sostenemos que Dios es una única persona indivisible, y los proponentes de la doctrina de la Trinidad, que afirma que Dios existe como tres personas distintas en una sola esencia. En este video analizaremos cómo ambas posiciones interpretan la naturaleza gramatical y teológica de este término fundamental. La palabra Elohim presenta en una particularidad gramatical única, es un plural en forma, pero funciona como singular en significado cuando se refiere al Dios de Israel. Aparece más de 2500 veces en la Biblia hebrea, siendo una de las palabras más frecuentes del Antiguo Testamento. La forma singular corresponde a Eloán, mientras que Elohim es técnicamente el plural de este término, siendo el sufijo in el marcador estándar del plural masculino en hebreo. Sin embargo, lo notable es que cuando Elohim se refiere a YHWH, el único Dios de Israel, está invariablemente acompañado de verbos, adjetivos y pronombres singulares. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, el verso 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra es Elohim en plural, pero el verbo bara significa creó, aparece en forma singular, más no plural. De hecho, en miles de pasajes donde Elohim denota al único Dios, se utiliza construcciones gramaticales que esfuerzan la singularidad. Elohim es en lugar de Elohim son pronombres singulares como él en lugar de ellos. Ahora vamos a analizar el punto de interpretación de Elohim en la doctrina de la Trinidad. Dentro de la interpretación de Elohim está la teoría del plural majestuoso o majestático. Los defensores de la Trinidad argumentan que la palabra plural de Elohim expresa la majestad, poder y autoridad de Dios. Aunque esta interpretación ha sido ampliamente aceptada entre teólogos clásicos, existe un debate académico sobre su validez lingüística, pero puesto que también hay algunos otros teólogos trinitarios que no aceptan la teoría del plural majestático, tomándolo como una invención del hombre, donde Elohim expresa directamente tres personas en una unidad. Por ejemplo, el doctor Pablo Santamauro, de Doctrina Trinitaria, en su libro Apologética contra la Unicidad, expresa lo siguiente: Elohim comunica una unidad divina que permite pluralidad de personas. La forma plural del sustantivo acompañada de verbos singulares crea una construcción única que, según esta perspectiva, prefigura la doctrina trinitaria. El Elohim comunica la unidad del único Dios y al mismo tiempo permite la pluralidad de personas divinas en la deidad, dice Santamauro. Pero el doctor Eugenio Dayans,
trinitario también, en su libro Conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, expresa lo siguiente: el nombre plural de Dios no es un simple plural de abstracción ni un plural de majestad, pues el llamado plural intensivo o majestático era desconocido entre los hebreos y solo fue transmitido más tarde como propio de los reyes persas y griegos. Por lo tanto, más que un plural de plenitud, es un plural de Elohim, indicaría la pluralidad de personas divinas implicadas en el seno de la Trinidad. Entonces, con estos dos ejemplos se nota el contraste entre los dos teólogos trinitarios, que no están en concordancia con el plural majestático o majestuoso. Hay una discusión entre ellos. Igualmente existe también dentro de la corriente trinitaria un enfoque más reciente, la cual es tomada de la investigación del erudito Richard Bauckham sobre cómo el judaísmo del Segundo Templo entendía la unicidad de Dios, indicando que, según esta perspectiva, la deidad de Cristo no contradice el monoteísmo judío, sino que refleja cómo los judíos primitivos comprendían la identidad divina y única del Señor. Bauckham sostiene que en el pensamiento judío antiguo la divinidad se identificaba no por la abstracción numérica, sino por relaciones únicas e inigualables con el universo. Señor, el ser es el único creador de todas las cosas y el gobernante soberano único de todas las cosas. Desde esta perspectiva, así como la palabra, la sabiduría y el Espíritu de Dios forman parte de la identidad divina, sin amenazar el monoteísmo. También Jesús puede ser incluido en la divinidad, en esta identidad de divinidades, compartiendo estos atributos únicos. Bueno, creo que hasta acá lo que es la interpretación del punto trinitario. Ahora miraremos el punto unicitario y su interpretación al término Elohim, lo que nosotros los unicitarios profesamos o creemos. Dentro de la doctrina de la unicidad se utiliza una crítica sistemática a la interpretación trinitaria de Elohim, donde el análisis se enfoca en demostrar que la forma plural no necesariamente indica la multiplicidad de personas divinas. Por ejemplo, primero, efectivamente, hay una ausencia de evidencia clara del plural majestático o majestuoso. En la doctrina de la unicidad señalamos que, aunque el plural majestuoso se invoca frecuentemente, hay muy pocos ejemplos inequívocos de este fenómeno en el hebreo bíblico fuera del contexto del Elohim. Si fuera una característica común del idioma hebreo, debería encontrarse muchos más ejemplos, pero la evidencia es limitada. Segundo, nosotros los unicitarios nos enfocamos en el plural de la abstracción o plural de honor, en el Elohim, que denota la naturaleza suprema, multifacética y extraordinaria de Dios sin implicar multiplicidad numérica de ella. Esta categoría gramatical enfatiza la grandeza y los múltiples atributos de Dios, que es la omnipotencia, la omnisciencia, la eternidad, etc., sin sugerir múltiples personas dentro de ella. Hay ejemplos bíblicos que ofrecen evidencias textuales del plural de abstracción mediante formas plurales que denotan conceptos singulares abstractos, como grandeza o totalidad, acompañadas frecuentemente de verbos o adjetivos en singular. Este fenómeno gramatical semético se aplica al Elohim para enfatizar la majestad divina sin pluralidad numérica. Ejemplos claves dentro de la Biblia está el hebreo Majim, que significa plural para agua o aguas, como sustancia única e indivisible. Ejemplo de Génesis capítulo 1, el verso 2, Génesis capítulo 6, el verso 10, con verbos singulares a la terminación de estos versos, ilustrando abstracción de totalidad. Otro ejemplo es la palabra panim, que significa rostro o presencia dentro del hebreo, en el plural para la presencia singular de Dios. Ejemplo claro, Éxodo capítulo 33, el verso 11 y el verso 23 de este mismo capítulo, denotando el aspecto completo o de honor. Otra palabra en hebrea es Shamaim, que significa cielos, plural para el firmamento como entidad única. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, el verso 1 y el verso 8.
Tercero, al analizar los pasajes claves, nosotros los unitarios argumentamos que cuando se examina el contexto completo de Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice hagamos, el verbo inmediatamente siguiente es singular. Entonces, y Elohim creó al hombre, Génesis capítulo 1, el verso 27, refuerza que solo una persona actúa en la creación. La inconsistencia aparente se explica mejor por el uso del plural característico de la abstracción combinado con una acción singular. Y por último, el cuarto punto, en base al patrón consistente singular verbal, donde quiera que denote el Elohim en referencia al único Dios de Israel, está sistemáticamente acompañado de verbos singulares. David escribió canciones de alabanza donde usó Elohim más de 35 veces en sus textos, siempre con pronombres personales singulares. Por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 22. Isaías también hizo lo mismo, usando pronombres singulares con Elohim más de 40 veces, y eso lo encontramos en los capítulos 45 y 46 del libro de Isaías. Este patrón consistente sugiere que la forma plural es característica del idioma, no una indicación de la pluralidad divina. También dentro del argumento paralingüístico, desde la perspectiva unicitaria, invocamos ejemplos de palabras hebreas que adoptan forma plural, pero se comportan gramaticalmente como singulares. Por ejemplo, la palabra vida, que significa Haim en hebreo, puede ser singular o plural. El término dueño, que es Baal en hebreo, lo encontramos en Éxodo capítulo 21, verso 28, y aparece de forma plural, pero se refiere a una sola persona acompañado de un verbo singular. ¿Cierto? Morirá su dueño, dice ahí en el texto. Este patrón sugiere que el hebreo tiene características y categorías de palabras que permanecen en un plural formal mientras funcionan como singulares conceptuales. Ahora analizaremos el término Elohim en Génesis capítulo 1, el verso 26, con la palabra hagamos. Este verbo constituye uno de los pasajes más debatidos en la teología cristiana contemporánea, especialmente entre los defensores de la doctrina de la unicidad y los proponentes de la doctrina de la Trinidad. El versículo nos dice claramente: entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La presencia del plural hagamos y los pronombres posesivos nuestra representan uno de los puntos más controvertidos del Antiguo Testamento. Empecemos estudiando la forma del plural originalmente. El texto hebreo preserva consistentemente el plural en este pasaje. La palabra hagamos, nashet en hebreo, es la forma de la primera persona del plural del verbo asach, que es hacer o crear. Esta forma plural aparece acompañada de los pronombres posesivos plurales nuestra imagen y nuestra semejanza, creando una afirmación que requiere interpretación teológica específica. Lo notable es que inmediatamente después del versículo siguiente de Génesis capítulo 1, el verso 27, revierte al singular. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta transición del plural al singular dentro de los dos versículos consecutivos es fundamental para entender el pasaje. Voy a exponer en este momento un análisis desde la perspectiva trinitaria según algunos estudios sobre Génesis capítulo 1, el verso 26. Entonces, los defensores de la Trinidad proponen la teoría del plural de plenitud, argumentando que Génesis capítulo 1, el verso 26, contiene una deliberación intradivina entre personas dentro de un ser divino. Las características de esta interpretación trinitaria se pueden concluir acá así. Primero, hay una unidad con distinción interna, es decir, el plural expresa que dentro del ser divino Elohim existe tanto unidad como una pluralidad de personas que actúan de manera unánime. No son tres dioses, dicen ellos, sino que es un ser único que existe con multiplicidad interna de personalidades. Segunda característica de este punto, de esta teoría, la unanimidad de intención y plan. La forma plural sugiere una consulta o deliberación mutua,
pero una donde todas las personas comparten identidad, voluntad y propósito, como lo expresa la tradición teológica de ellos. Esto representa una unanimidad de intención y plan que no contradice la unicidad de Dios, según ellos. Tercero, una compatibilidad con el monoteísmo. Los trinitarios argumentan que una comprensión adecuada de hagamos como plural de plenitud no se opone al monoteísmo del Antiguo Testamento, porque la pluralidad de personas dentro del ser divino la sitúa a todas dentro del rango divino y mantiene el énfasis en la creación a través de la única deidad. Cuarto, una prefiguración de la doctrina trinitaria dentro de este término de hagamos. Desde esta perspectiva, el plural de Génesis capítulo 1, el verso 26, dibuja la silueta de la Trinidad tenuante en el Antiguo Testamento. Una prefiguración de la revelación más explícita se ve en el Nuevo Testamento, como lo explica el doctor Pablo Sautomauro en su libro Apologética contra la Unicidad. Y por último, se puede concluir que hay pasajes complementarios donde los trinitarios señalan 4 pasajes adicionales donde usa el plural, donde usa este mismo plural. Génesis capítulo 3, el verso 22 dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Génesis capítulo 11, el verso 7 dice: descendamos y confundamos allí su lengua. Y Isaías capítulo 6, el verso 8, donde nos indica que a quién enviaré y quién irá por nosotros. El patrón consistente sugiere algo más profundo que un mero recurso gramatical. Ahora, desde la objeción, que nosotros desde la parte unicitaria objetamos la postura del plural de la plenitud de la siguiente manera. Obviamente, dentro de la defensa de la doctrina de la unicidad, frente a esta postura, indicamos que cualquier interpretación de Génesis capítulo 1, el verso 26, que permita la existencia de más de una persona de Dios que se encuentra en serias dificultades por lo siguiente. Por ejemplo, en Isaías capítulo 44, el verso 24 dice que Jehová fue el único que creó los cielos y que creó la tierra por sí mismo. De acuerdo con Malaquías capítulo 2, el verso 10, había solamente un creador. Además, si la forma plural en Génesis capítulo 26 se refiere al Dios Hijo, ¿cierto? Pues no podemos decir Hijo de Dios, sino que estaría dentro de la pluralidad, sería Dios Hijo en ese término. ¿Cómo reconciliaríamos esto con el registro bíblico de que el Hijo no nació hasta por lo menos 4000 años después en Belén? El Hijo fue nacido de una mujer, lo expresa Gálatas capítulo 4, el verso 4. Si el Hijo estaba presente en el principio, ¿quién era su madre? Si el Dios Hijo, que es un término que no es bíblico, hago la aclaración, es un ser espiritual, debería preguntarse uno, ¿quién es su madre espiritual? Pues recordemos que el Hijo también tuvo una madre, es su función de Hijo. Ahora, si la teoría del plural de plenitud, como lo interpretan los trinitarios, que es la unidad, debemos tener como punto de referencia también el Shemat, dado en Deuteronomios capítulo 6, el verso 4, el cual establece: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Donde uno, que es la palabra echat en hebreo, significa numéricamente uno, numéricamente uno. La palabra echat significa único, solitario, sin par, enfatizando que Dios está completamente solo, sin iguales ni semejantes, lo que es incompatible con la existencia de múltiples personas divinas en un solo ser, pues serían diferentes personas formando una unidad. Eso derrumba claramente la teoría de la plenitud, donde existe una supuesta unidad. El texto es claro en enfatizar que uno es en número, mas no en unidad. Ejemplos bíblicos de la palabra usada en el sentido de la absoluta singularidad numérica ayudan a entender mejor. Por ejemplo, una lista de reyes canaanitas, cada cual designado por la palabra echat, que lo encontramos en Josué capítulo 12 del verso 9 en adelante hasta el verso 24. Lo mismo el profeta Miqueas en 1 Reyes capítulo 22 el verso 8,
También lo encontramos en Abraham, en Ezequiel capítulo 33, el verso 24, una lista de puertas, cada cual designada por Echad, en Ezequiel capítulo 48, el verso 31 hasta el verso 34, al igual que el ángel Miguel en el libro de Daniel capítulo 10, el verso 13. Por cierto, en cada uno de estos ejemplos o casos, la palabra Echad en hebreo significa uno en valor numérico, no en unidad. En vista de los muchos pasajes en el Antiguo Testamento que describen en términos inequívocos la absoluta unicidad de Dios, es evidente que Echad, cuando se usa respecto a Dios, sí significa una absoluta unicidad numérica de un solo ser, de una sola persona. Ahora, si la palabra Echad transmitiera quizás el concepto de unidad o de armonía, connotaría una unidad o una armonía de los múltiples atributos de Dios y no una unión cooperativa de personas distintas separadas uniendo un solo ser. Si Echad no significa uno en número, entonces no tendríamos ninguna defensa alguna contra el politeísmo, pues podrían ser tres o más. ¿Qué limitaría solamente a tres? Podrían ser más dioses separados por uno en mente y propósito, cada uno con una propia voluntad. Sin embargo, la intención del Antiguo Testamento es claramente de negar el politeísmo y se usa Echad para significar uno en valor numérico. Obviamente, fuera de la teoría de la plenitud que expone la Trinidad, también existen otras interpretaciones menos aceptadas dentro de la Academia de la Teología para Génesis capítulo 1. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos. El primero es que se habla que están dentro de un discurso en una corte celestial. Esta teoría sugiere que Dios se dirige a una asamblea de seres celestiales, por ejemplo los ángeles, para informarles sobre la creación del hombre. Pero eso tiene problemas críticos. Primero, pues falta la capacidad creativa. Los ángeles no poseen la capacidad de crear vida. El texto dice hagamos, implicando que quienes escuchan participan en el acto creativo. 2. Se contradice por el contexto, pues Génesis capítulo 1, 27 afirma claramente que Dios fue el que creó al hombre a su imagen. Solo Dios realiza el acto. Si los ángeles hubieran sido invitados a participar, el texto debería reflejarlo, o cualquier otro Dios, ¿cierto? Podría reflejarlo ahí. Tercero, incompatibilidad con la teología de Génesis capítulo 1. El capítulo contiene una fuerte polémica antimitológica. Rechaza explícitamente cualquier noción de múltiples dioses o seres divinos participando en la creación. Por lo tanto, es improbable que el escritor de Génesis capítulo 1, con tal cuidado teológico, permitiera un vestigio de politeísmo en este versículo crítico. Es decir, él no permitiría que diferentes dioses crearan al hombre. Solamente fue uno. Adicional a eso, pues tiene algunos problemas, por ejemplo, con Isaías capítulo 40, verso 14, que contiene la retórica con quién Dios pidió consejo. O sea, ¿a quién le pidió consejo Dios? Implicando que Dios, el YHWH, no busca un consejo ni ninguna criatura celestial para crear cosas. La segunda mala interpretación que se hace a Génesis capítulo 1, el verso 26, diferente a la teoría de la plenitud y a esto de la corte celestial, es que algunos creen que es una interpretación mitológica, ¿cierto? Reflejando paralelos con mitos en el antiguo cercano oriente, donde múltiples dioses consultan la creación del hombre. Ejemplos de ellos están en la mitología del Enuma Elish, el Artaxerxes o los textos sumerios. Obviamente esto es un rechazo a esta interpretación. Nosotros los teólogos rechazamos esta interpretación. Eruditos como Western o Herbert Randall señalan que esto es imposible porque Génesis capítulo 1 fue escrito con cuidado, precisión y deliberación. El texto contiene una fuerte polémica antimitológica que rechaza toda noción del politeísmo. El autor enfatiza consistentemente la singularidad absoluta del YHWH, o sea, del único Dios de Israel, junto al cual no hay otro ser celestial. Él es solo, único en ese momento.
Si el escritor de pronto conocía los mitos politeístas, que probablemente sí los conocía, su propósito fue rechazarlos explícitamente y no preservar sus véstigos, ¿sí? O sea, para dejar un politeísmo abierto. Ahora voy a hacer un análisis de la doctrina unicitaria para el contexto de Génesis capítulo 1, el verso 26, de lo que nosotros creemos y profesamos. La explicación de este pasaje describe la presencia de Dios de la futura llegada del Hijo de Dios, es decir, de la manifestación en carne del mismo Dios, muy semejante a los pasajes proféticos de los Salmos. Debemos darnos cuenta de que Dios no vive en el tiempo, sus planes le son reales, aunque están en lo que nos concierne a nosotros en el futuro. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, verso 17. Y un día es como 1000 años para Él y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 8 sustentan esto. Entendiendo la presencia de Dios, el cual es el conocimiento perfecto, eterno, anticipado que Dios tiene de todos los eventos y de todas las personas, tanto posibles como reales, antes de que ocurran y antes de que existan. En la teología cristiana se entiende como la expresión de la omnisciencia divina, íntimamente ligada al decreto y al plan soberano de Dios en la historia de la salvación. La definición dentro de la teología básica de presciencia es que viene del latín prescientia, que es el conocimiento previo y absoluto de todos los sucesos futuros. No se limita a ver el futuro, sino que abarca un conocimiento exhaustivo de todo lo que será, ¿cierto? Bíblicamente se asocia al término griego pronoxos en 1 de Pedro capítulo 1, el verso 2, y Romanos capítulo 8, el verso 29, que es donde está la palabra, que indica conocer de antemano personas y acontecimientos dentro del propósito redentor. Su relación con la omnisciencia, la presencia es un concepto de la omnisciencia. Dios conoce todo lo posible y todo lo real sin limitaciones del tiempo, porque su existencia no está sujeta al pasado, presente y futuro como nosotros los humanos. Este conocimiento previo incluye tanto a Él, lo que Él puede hacer en su conocimiento natural, como lo que ha decretado hacer en la historia, conocimiento libre, según la teología clásica. Esto es un concepto muy aprobado entre los teólogos. La presencia divina se ilustra en múltiples pasajes bíblicos que demuestran el conocimiento perfecto de Dios sobre los eventos, personas y planes futuros, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Estos textos enfatizan que nada escapa a su conocimiento eterno, vinculándolo a su soberanía y plan redentor. Ejemplos los encontramos, por ejemplo, en pasajes en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 46, el verso 10, declara el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho, afirmando que el propósito de Dios se establecerá. Otro pasaje sería Jeremías capítulo 1, el verso 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, para Dios ya estaba. Aunque no hubiese nacido, ya estaba dentro de su plan. Esto es uno de los ejemplos claros que podemos encontrar ahí en Génesis capítulo 1, el verso 26. Ahora, en el Nuevo Testamento también hay ejemplos claros. Romanos capítulo 8, el verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 2 dice, elegidos según la presciencia, la palabra presciencia, de Dios Padre en la santificación del Espíritu. Hechos capítulo 2, el verso 23 también nos indica que entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por las manos de los inicuos, dice ahí, en Hechos capítulo 2, el verso 23. Ahora, dentro del contexto teológico, estos versos demuestran la presciencia como conocimiento relacional y soberano no pasivo que precede y ordena la historia según el decreto divino. En contextos proféticos y soteriológicos que subrayan la fidelidad de Dios al cumplir lo preconocido, sobre todo en el tema de la salvación. Teniendo ya claro el tema de presciencia de Dios, podemos ver su plan, que es el verbo, existió desde el principio en la mente de Dios.
Juan capítulo 1, el verso 1 dice: es evidente para Dios que su presencia, el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible esto? Ahí en 1 Pedro capítulo 1, el verso 20, 19 y 20, y en Apocalipsis capítulo 13, el verso 8 lo confirman. No es sorprendente que Dios pudo transcurrir visualmente los corredores del tiempo y dirigir una declaración profética al Hijo, es decir, al que iba a introducir al mundo, no que ya estuviera con él, sino al que iba a introducir. Romanos capítulo 5, el verso 14 dice que Adán era en una figura de aquel que había de venir, es decir, Jesucristo. Cuando Dios creó a Adán, Él ya había pensado en la encarnación y le creó a Adán con el pensamiento en la mente, ¿cierto? Avanzando en este día un paso más, Hebreos capítulo 1, el verso 1, el verso 2, dice que Dios hizo el universo por el Hijo. ¿Cómo podría ser esto? Puesto que el Hijo no entró en existencia hasta en un punto en el tiempo mucho más tarde que la creación. Pero más adelante en este mismo capítulo de Hebreos, el verso 5, el verso 6, lo explica claramente al indicar que mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y claramente indica que cuando introduje al primogénito en el mundo, dado que hay un punto en el tiempo donde engendra al Hijo y lo introduce a la humanidad. Entonces con esto estamos hablando de la presencia de Dios. Para citar una paráfrasis de John Miller, Dios usó el papel de Hijo para hacer el mundo. Es decir, Él basó toda la futura llegada de Cristo, aunque Él no se manifestó en carne hasta que llegó el cumplimiento del tiempo, Gálatas capítulo 4, verso 4, Él sí ideó y trazó sobre ella un plan desde el principio. Él creó al hombre a la imagen del futuro Hijo de Dios, y creó al hombre sabiendo que, aunque el hombre pecaría en el futuro papel, el Hijo proveería un medio de salvación. Dios creó al hombre para que el hombre le amara y le adorara. Isaías capítulo 43, el verso 7 lo dice. Sin embargo, por razón de su presencia de Dios, supo que el hombre caería en pecado. Esto derrotaría el propósito de Dios en crearle simplemente al hombre. Si de esto no más consistía el futuro, entonces Dios jamás le había creado al hombre. Sin embargo, Dios tenía en su mente el plan para la encarnación y el plan de la salvación mediante la muerte propiciatoria de Cristo. Entonces, aunque Dios supo que el hombre pecaría, supo también que mediante el Hijo de Dios, o sea, el término Hijo de Dios, el hombre podría ser restaurado y podría cumplir con el propósito original de Dios. Es aparente entonces que cuando Dios creó al hombre, Él tenía en su mente la futura llegada del Hijo. En este sentido que Dios creó al mundo por medio del Hijo o por usar al Hijo, pues sin el Hijo el propósito entero de Dios en crear al hombre habría fracasado. Como se sustenta en el estudio que vemos en Juan capítulo 1, el verso 1, donde enseña y corrobora de una manera hermosa el concepto de Dios manifestado en carne. Pues dice textualmente el versículo: en el principio era el verbo, que en griego significa logos, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo no era una palabra aparte o un Dios aparte, tal como la palabra del hombre no es una persona aparte de él. Más bien, el verbo era el pensamiento, el plan o la mente de Dios. El verbo estaba con Dios en el principio y realmente era Dios mismo, lo dice ahí Juan 1:1. La encarnación existía en la mente de Dios antes que el mundo comenzara. Desde luego, en la mente de Dios el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 19, el verso 20, Apocalipsis 13:8, usted lo puede leer ahí. El uso del griego logos puede significar la expresión o el plan como existe en la mente del pregonero, como un drama en la mente del dramaturgo, o puede significar el pensamiento como proferido o de otra manera físicamente expresado. A esto se refiere la expresión hagamos de Génesis capítulo 1, verso 26, lo comparamos con Juan capítulo 1, el verso 1, donde dice que el logos existía en la mente de Dios desde el principio del tiempo.
Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios puso aquel plan en acción. Él se hizo carne en la persona de Jesucristo. El Logos es Dios expresado. Permítame repetir nuevamente el comentario de John Miller. El Logos es Dios expresándose a sí mismo. Actualmente nosotros leemos en la Biblia amplificada tanto en inglés como en español y traduce el Juan 1.1 diciendo de la siguiente manera: Dios expresándose a sí mismo. El verbo era Dios mismo. Este verso es ilustrado a más profundidad cuando leemos en el capítulo 1, el verso 14, que dice que el verbo encarnado tuvo gloria como la del unigénito del Padre, y el versículo 18 de este mismo capítulo dice que el Hijo ha dado a conocer al Padre. En la filosofía griega, el Logos llegó a significar razón o sabiduría como el principio controlador del universo. En el día que Juan escribió su evangelio, algunos filósofos griegos y teólogos judíos influenciados por el pensamiento griego, si recordemos que también estaba mucho el pensamiento griego, especialmente el del filósofo judío Filo de Alejandría, que antes de que llegara Juan a escribir, le observaban Logos como una deidad secundaria inferior o como una emanación de Dios en el tiempo. Algunas herejías cristianas, incluyendo una forma emergente del gnosticismo, ya estaban incorporando estas teorías en su doctrina y por lo tanto relegando a Jesús a un papel inferior. Juan deliberadamente usó su propia terminología para contraprobar estas doctrinas y para declarar la verdad. El verbo no era inferior a Dios, el verbo era Dios, Juan 1.1, ¿cierto? El verbo no emanó de Dios a través de un periodo de tiempo, estuvo con Dios en el principio, el plan estuvo con Dios en el principio. Juan capítulo 1, el verso 1 y el verso 2. Jesucristo, el Hijo de Dios, no era otro más que el verbo o Dios dando a conocerse en la carne. Analicemos también que la palabra griega pros, traducida con en el versículo 1, es la misma palabra traducida en lo que a se refiere en Hebreos capítulo 2, verso 17 y Hebreos capítulo 5, el verso 1. En Juan capítulo 1, el verso 1 podríamos incluir los significados por lo tanto, lo siguiente, es decir, el verbo se refería a Dios y el verbo era Dios, o el verbo se refería a Dios y era Dios, ¿cierto? En conclusión, el término Elohim es gramaticalmente plural, pero funciona como singular cuando se refiere al YHWH, al único Dios de Israel. El texto bíblico afirma consistentemente la unicidad de Dios. La forma plural tiene un propósito teológico o lingüístico específico y en referencia al plural de Génesis capítulo 1, el verso 26, es gramaticalmente genuino. El Antiguo Testamento afirma consistentemente la unicidad de Dios y el versículo siguiente, o sea, Génesis capítulo 1, el verso 27, usa el singular. En resumen, Génesis capítulo 1, el verso 26 no puede significar una pluralidad en la deidad, pues esto contradeciría las demás escrituras. Y he ofrecido varias explicaciones diferentes a la trinitaria, como por ejemplo, que muchos creen que consideran una referencia a los ángeles, muchos otros cristianos lo consideran como una descripción de Dios aconsejando su propia voluntad, o una pluralidad majestuosa o mitológica, o como un pronombre o un simple sustantivo que concuerda con Elohim, pero debemos dejar claro que lo que realmente expresa el Elohim en Génesis capítulo 1, 26, hagamos, es una referencia profética a la futura manifestación del Hijo de Dios, emanada en Juan capítulo 1, el verso 1, donde dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Juan se fue mucho más allá de Jesucristo, él llegó hasta el principio de las cosas. Creo que hasta acá, en nuestro estudio de la teología, que es el estudio de lo que Dios nos permite conocer a través de la Biblia, hoy hemos aprendido a descifrar el término Elohim y a entender Génesis capítulo 1, el verso 26, y explicarlo a través de Juan capítulo 1, el verso 1. Ahora, para nuestro próximo capítulo o video, empezaremos con Cristología bajo el término o bajo el título denominado Terminología de Hijo de Dios. Dios les bendiga.